Bien, la cuestión es que estas posturas o estas miradas, Lili no pudo escribir, ¿no? Me parece que quedó como enganchada en privado. Bueno, estas miradas sobre la ética, todo sobre la responsabilidad social empresaria, todas generan algún rédito. Pero la última, además de generar un rédito económico, le permite o ubica a la empresa en otro lugar que no tiene que ver solamente con una cuestión, podríamos decir, de marketing, no es solamente una lavada de cabeza, sino de cara, sino que tiene que ver con una construcción estructural de la empresa desde la perspectiva de la ética. ¿Sí? Bien, entonces empezamos a ver, ¿sí?, que cuando analizamos, como les decía recién, qué es la verdadera, la real responsabilidad social empresaria, la que geográficamente se administra, y empezamos a encontrar esto que decía Juan, esto que yo les contaba, esta cuestión de usar la responsabilidad social empresaria como una forma de mitigar la imagen negativa y mitigar la manera en la que la sociedad observa cómo se desarrollan nuestros negocios. Siempre y cuando, ¿sí?, no se cuestionen las tasas de ganancia en lo más mínimo. Tristemente eso es lo que se observa en la mayoría. Lo que estamos viendo a nivel general o a nivel mundial es que también hay un vuelco, en todo caso hay un viraje de parte de las organizaciones, especialmente las empresariales, porque es nuestro objeto ahora, digamos, pero las organizaciones en general, empieza a observarse de qué manera reducir desde el comienzo, desde el inicio del proceso productivo, cómo reducir su impacto en el entorno social o en la sociedad. Bueno, con eso terminamos la responsabilidad social empresaria, pero no quiere decir que damos una vuelta de página del todo, porque veníamos hablando de la ética y de cómo se mueve este mundo de la ética, y retomamos algo que ya habíamos visto de alguna manera cuando analizaba Cortina lo que es la ética empresarial, ¿sí? ¿Qué nos decía Cortina? Que la ética a la empresa le ofrece o le permite forjar el carácter, ¿sí? Y que lo que permite, en todo caso, a la organización es plantarse de una manera equilibrada en el entorno. Si hacemos un hilo conductor, esa mirada sobre la ética empresarial debería traducirse en una responsabilidad social empresaria desde el origen, vinculada al desarrollo sostenible, ¿sí?, que garantice el bien común y que en ese proceso, aunque la ganancia no sea la máxima que se pueda obtener, pero que garantizando ese proceso yo pueda prolongar en el tiempo la adquisición de esa ganancia, porque si yo reviento el espacio donde estoy, mi posibilidad de generar ganancias puede ser máxima, pero esa explosión se corta, hace que se rompa el espacio, y la ganancia se disminuye, se pierde la posibilidad de, en algún momento, de sostenerla. Entonces ahí es cuando deja de tener sentido. A ver, ¿qué me dice? Otra vez, Lili, levantaste la mano. ¿Es por alguna razón o simplemente? Profe, Ahí estás. Te escucho. sí, lo que pasa es que estaba toqueteando ahí porque le había mandado un mensaje a una compañera que tengo Ah, en Higiene 1, en Higiene 2, y resulta que no sé cómo salir del chat, y ella me dice mostrar el chat para todos, pero no sé cómo tocar, y estoy toqueteando todo y salió la manito esa. bueno, bueno. Pero no. Y Berizón se avisó que está trabajando, profe, Bueno, por favor, que recién decirle sale.
A Seba que le avise a Victoria, ¿sí? Bueno, Que le avise a Victoria que no ha podido ingresar, ¿sí? Que porque está bueno, trabajando. profe. Sí, por favor. Es ¿Se puede increíble que me digan cómo los vienen, digamos, cómo vienen complicando en estos tiempos la posibilidad de administrar los tiempos de trabajo. Es increíble. Bueno, la cuestión es, volviendo a esto, que la ética lo que permite es alinear las conductas de los hombres, forjar nuestro carácter, mantenernos dentro de un equilibrio, saber también o entender también que somos lo que somos, nada más que seres humanos, que la nuestra ética es relativa a nosotros y que depende de lo que nosotros sepamos, de lo que nosotros estemos abiertos a comprender, que nunca tenemos siempre el 100% de la verdad, pero que vamos a ser éticos siempre y cuando dentro de nuestro pedacito de realidad podamos tomar las mejores decisiones o queramos tomar las mejores decisiones para optimizar el mayor bien o alcanzar el mayor bien posible. ¿Sí? Distinto es que yo me ampare en lo que sé y no busque tomar la mejor decisión. O sea, si yo lo hago de corazón, lo hago bien, lo hago pensando para limitar los daños posibles, entonces estoy actuando éticamente. Ahora, ¿qué pasa con Visordi? ¿Por qué Visordi habla de la ética en la empresa? Y lo que encuentra Visordi es que hay en las últimas décadas, la década del 90, el 2000, hay todo como una mirada peyorativa hacia el desarrollo político, hacia la clase política, como que es una clase corrupta, ¿sí? Poco confiable, a la cual uno no le dejaría cuidar ni el potus de la casa, ¿sí? Y del otro lado hay algo que brilla como la meca, como el horizonte más deseable, que es la cultura empresarial. Y que hay un punto, o hubo un punto de quiebre en el cual la sociedad empezó a pensar que el Estado debe funcionar como la empresa. Y lo que entiende Visordi es que hay algo que no se está analizando del todo cuando se pretende trasladar la lógica de la empresa al Estado y que no se está revisando que la empresa o la clase empresarial no brilla solamente porque sí, sino que hay otras cuestiones detrás y que algunas quizás, tal vez, no sean éticas del todo. Eso es importante, ¿sí? A tener presente. Entonces, lo primero que va a entender, lo primero que va a ver como elemento que resulta atractivo para la sociedad es el tema de que la empresa, como se muestra organizada, como se muestra ordenada, en la que cada uno cumple el rol, ¿sí? El jefe baja la orden y el empleado obedece, entonces empieza a mostrarse como un espacio de organización, un espacio deseable de reproducir a nivel social. Bien, bueno, ahora, ¿qué cosas va a empezar a mirar Visordi? Que lo primero que va a tener presente es que es necesario, en todo caso, revisar cuál es el marco en el cual las empresas llevan adelante esta panacea o esta utopía. Y lo que va a empezar a encontrar es que se asocia el éxito del sistema empresario con la posibilidad de planificar a futuro, que es otra de las cosas que pareciera ser que a la clase política se les escapa rápidamente de la mano, ¿no? O sea, como que hay muchos factores, o en todo caso, la sociedad no llega a percibir las líneas de acciones que funcionan de manera permanente, pero lo que sí ven es que una organización dice el año que viene vamos a plantar 40 árboles y el año que viene plantan 40 árboles. El Estado dice el año que viene vamos a plantar 40 árboles y cuando llegó el año que viene puede plantar uno y con suerte
algún gajito más. Eso es lo que la sociedad no ve, y Visordi dice, a ver, revisemos entonces por qué esa intención y por qué ese traslado o ese deseo de la lógica empresarial a la lógica del Estado. Y lo primero que va a encontrar es esta cuestión de la falta de credibilidad de los gobiernos para resolver problemas sociales. Se supone que esa es su tarea, pero lo que se ve o lo que se observa de la década del 90 en adelante es que la complejidad social aumenta, que hubo un ser nefasto en nuestra historia que decía que hay una sábana, una colchita corta, ¿sí? Entonces cuando uno se tapa los hombros, deja los pies descubiertos. Bueno, pareciera ser que esa colchita corta cada vez es más corta, porque cada vez los sistemas o los problemas sociales son cada vez más complejos, porque incluso empieza a verse enfrentamiento entre miembros de la misma clase, cosa que históricamente no se observaba, y pareciera ser que el Estado no puede resolver esas situaciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Mira y dice, pero mira planificó y resolvió su empresa y la llevó adelante, mira vos qué bien. Entonces lo que se busca es que ese tipo de liderazgo, ese tipo de conducción, empiece a velar por la estabilidad y la equidad social. Pero, dice Visordi, me encanta cuando plantea esto, dice, empecemos a ver de qué realmente se trata la ética empresarial. Revisémosla, ¿sí? Rasquémosla como hicimos con la responsabilidad social empresarial. Y entonces empieza a pensar, a ver, ¿cómo actúan las empresas? Si la empresa lo que busca o la única meta que tiene es crear valor para el accionista, sin pensar en que su existencia, su maximización de ganancias, ¿sí? Puede impactar negativamente en su entorno y no busca disminuir ese impacto o no busca alternativas para que ese impacto negativo no exista, entonces, ¿cómo podemos confiar en que la ética, esa ética, entre comillas, empresarial, puede resolver cuestiones sociales que no tienen que ver con la maximización de la ganancia? Y ahí aparece otra pregunta, ¿para qué está el Estado? Es decir, el Estado está para responderle a la sociedad, para resolver cuestiones sociales, para satisfacer demandas sociales. ¿Está también para maximizar ganancias? ¿Qué se busca? ¿Qué se pierde? ¿Qué se elige a la hora de maximizar ganancias? Porque esa es la lógica de la empresa, ¿sí? Es con fin de lucro. Después vamos a ver cómo hacen esa ganancia. Pero ¿se puede trasladar el objeto? Y lo que empieza entonces a suceder es que en la medida que el caos social se acrecienta y también hay algo que empieza a suceder, y es que los medios de comunicación, los grandes oligopolios de comunicación, toman cierta posición y no nos damos cuenta y consumimos eso permanentemente. Entonces, pareciera ser que un conflicto social se replica y da la sensación de que estamos ahogados en conflictos sociales. No digo que no sea así, pero lo que sí es cierto es que en el periodo en el que Visordi empieza a analizar esto, también se empieza a observar el comportamiento de los grandes, los conglomerados de medios, incluso a nivel mundial, manejando un mismo discurso que hace sentir o visualizar al Estado como impotente. Mientras que uno mira la figura empresarial y parece que lo único que hacen es brillar en el universo, generando éxito tras éxito tras éxito a partir de un control exhaustivo, a partir de un ordenamiento exhaustivo, ¿sí? Ahora bien, lo que Visordi nos dice, que las empresas deben asumir el rol, ¿sí?, de cómo su accionar
impacta en el medio ambiente y que lo primero que tiene que suceder es invertir en el orden social, es mejorar el orden social. Ese sería un punto para ver cómo las empresas podrían de alguna manera resolver, entre comillas, ¿sí? Porque en realidad cuando uno analiza el entramado de los conflictos sociales, encuentra que hay mucha variedad de situaciones, que no es, por ejemplo, la demanda del acceso al suelo, por decir algo que ha estado en boga estos últimos meses. No es solamente el acceso al suelo, es la punta del iceberg. Y ahí cuando uno empieza a tirar, empieza a encontrar un montón de cosas en el medio. Entonces, la empresa o la lógica empresarial puede resolver de raíz todo ese problema que en definitiva es un poco el ideario de lo social. ¿Puede responder o no lo puede responder? Pareciera que está limitada. Puede aportar en algunos elementos, puede ayudar a construir casas, puede incluso, si quiere, como alguna empresa, por ejemplo, en la región lo hizo, sabía que sus empleados tenían dificultades para el acceso al suelo. Entonces, ¿qué hizo? Se enteró de que había un loteo, verificó que el loteo estuviera en condiciones, agarró y les dijo a sus empleados, miren, yo tengo la posibilidad de comprar determinado lote, lo compro y al precio que lo compro, lo subdividimos y se los vendo a ustedes. Básicamente les financió la compra a sus trabajadores. Y hoy en día esos trabajadores tienen su casa, porque después por otro acuerdo lograron que ahí se instale un plan de vivienda. Pero ahí uno puede visualizar, y se los traigo esto como ejemplo, de visualizar cómo de alguna manera esa empresa intervino en la necesidad del acceso al suelo, que es un problema social, ¿sí? Obviamente lo hizo con sus trabajadores, que era lo que conocía, lo que podía ayudar. Tal vez podría haberlo hecho con otros, no lo sé. Pero esa fue una forma interesante, no conozco muchos antecedentes similares. Después, bien, otra de las cosas que perdemos muchas veces de vista es que dentro de la organización, porque pareciera que las empresas son impolutas, ¿no? Como que hay una cabeza que manda para abajo y todo el mundo lo obedece. Pero lo que nos pides, Visordi, es, a ver, ¿qué pasa? Porque una de las cosas que se le critica al Estado es el lío que hay entre las personas que lo comprenden, sí, que lo conforman, que lo completan. A ver, ¿por qué este se pelea con este? Vieron que, yo siempre digo, hay figuras en la política que si alguna vez ustedes tienen ganas de revisar el archivo para atrás, no le queda color por ponerse. Es interesantísimo, hay gente que ha pasado por todos los colores habidos y por haber. Eso es porque no tiene en realidad, uno puede cambiar de idea obviamente, pero hay mucha distancia entre un color y otro a veces, y hay gente que lo ha pasado sin mediar ni una sombra. Cuando uno mira eso, y cuando la sociedad es consciente de eso, o es muy visible eso, dice, ay no, esto es un lío. Y pareciera que en las organizaciones no existen esas luchas de poder. Y en las organizaciones sí existen esas luchas de poder. Y ustedes ya lo han visto en Relaciones Humanas 2, cuando hemos visto el tema del poder, cómo se entrelazan, cómo se buscan imponer miradas. Lo mismo pasa en el Estado, nada más que en la lógica de las empresas esto se dibuja, ¿sí? No se muestra. Lo que se muestra es una unidad permanente. Bueno, no sé por qué queda esto tan chiquito. Es la segunda vez que modifico la placa, igual sigue quedando chiquito. Así que la vamos a agrandar un poquito. ¿Qué es lo que nos dice Visordi o qué es lo que intenta advertirnos Visordi cuando observa esta tendencia o esta necesidad o este reclamo por parte de la sociedad de trasladar la lógica empresarial al Estado? Y nos dice, hay que tener mucho cuidado, porque en realidad, cuando uno observa así, trabajando estereotipos, cuando uno observa la lógica de lo social y cuando uno observa la lógica de la ganancia, tienen diferencias fuertes, ¿sí?
Y entonces dice, cuando uno empieza a intentar o busca intentar asimilar o vincular estas lógicas y empiezan a pasar cosas difíciles de digerir. ¿Y cuáles son estas cuestiones de contradicción? ¿Cómo vinculo yo la producción con la asistencia? Entendiendo que la producción es generativa, ¿sí? La producción genera un producto y la asistencia consume ese producto sin haber producido nada a cambio. Cuando se observa eso y se entra en un proceso grande de colisión, entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esa necesidad? Porque uno no puede decir, no, la gente no necesita o hay un grupo social que no necesita. Sí existe ese grupo social, sí necesita, puede producir y probablemente no. Partamos de la base que si todavía tristemente tenemos en la región grupos de personas que son analfabetas, ¿sí? Difícilmente logren acceder a un sueldo mediano que le permita subsistir un mes sin complicaciones. Entonces, algún insumo, alguna ayuda necesita. ¿Sí? Sí, pasamos a la otra lógica y empezamos a ver qué pasa con el Estado y qué pasa con el mercado. El Estado regula, el Estado legisla, el Estado dice esto está bien, esto está mal, va marcando conductas. Ahora el mercado, instalados desde la lógica del laissez-faire, la CEPACE, el primero del libre cambio de Adam Smith, en el que la ley de la oferta y la demanda se equilibran automáticamente, y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Porque lo que estamos hablando acá, en todo caso, es de qué pasa con los seres humanos. No solamente de una clase puntual, con todos los seres humanos. Pero cuando la ley del mercado se impone, alguien pierde. ¿Y quién pierde? Y cuando empezamos a ver si pierden siempre los mismos. Sí. Y cada vez, o sea, esa base se agranda, pero en el proceso de que esa base se agranda también empiezan a perder otros, que son los que siguen, que son los de la clase media. ¿Sí? Cuando uno hace un análisis histórico en el cual se ha dejado al libre desarrollo del mercado esta cuestión de la oferta y la demanda, no hay registro histórico, salvo la intervención del Estado, salvo que haya intervenido el Estado, en el que el valor de algo se retrotraiga al origen, porque la ley de oferta y demanda funcionó. ¿Por qué? Porque la realidad indica que, por ejemplo, si yo me niego a consumir nafta de alguna empresa porque aumentó, quiero ir a la otra también aumentó. Habrá aumentado 2 centavos menos, pero aumentó igual. Entonces, yo me planto. Como quieras vos. Digo, no consumo, pero tengo que ir a trabajar, tengo que hacer que mi empresa funcione, tengo que hacer que mi negocio funcione. Entonces yo tengo que, no me queda otra que ceder y consumo. Consumo el mínimo, ¿sí? Consumo el que me cobra menos, pero listo, ya está, lo pagué con aumento. Entonces, en todo caso, el otro bajará a ese que cobró el mínimo aumento, pero aumentó igual. Si el Estado no interviene, la ley de la oferta y la demanda no funciona. Para algunos. Para otros funciona bárbaro. Porque yo me pongo de acuerdo, yo soy el dueño de la panadería y me pongo de acuerdo con el otro dueño de la otra panadería, el otro dueño de la panadería. Mañana el pan pasa a valer 150 pesos. Es mucho, no vamos a comprar pan. Bueno, y me quedo acá esperando junto con los otros hasta que te dé hambre, hasta que no tengas nada más y tengas que ceder y venir a comprarme el pan a 150. O, ¿no querés pagar los 150? Bueno, está bien. Espero una semana. No lo viniste a comprar a 150, lo bajamos a 140. Mirá, bajó el pan a 140. ¿Pero cuánto estaba hace una semana atrás? A 100. Si el Estado no interviene, el mercado nunca baja los precios. Nunca. ¿Por qué?
Porque existen redes y negocios y acuerdos que siempre, en los que siempre va a perder el consumidor. Entonces ahí aparece otra lógica difícil de compatibilizar, digamos. Porque estamos hablando de trasladar la lógica a la empresa, que la empresa está para generar ganancias y que si la genera éticamente cuida el espacio donde está, pero sigue buscando generar ganancias. Por lo tanto, hay cuestiones de las cuales no las registran. No estamos hablando ni de buenos ni malos. No las registran, no es parte de su universo. Después acá empieza a aparecer otro factor. El interés económico sobre la justicia social. La propiedad privada sobre la necesidad del acceso. Y ahí aparece otro lío, por decirlo de alguna manera, otro enfrentamiento. ¿Dónde me posiciono yo? No, pero yo trabajé para tener esto. Merezco usufructuarlo. Y el otro va a decir, sí, pero yo nunca pude generar la suficiente ganancia para, si tenés repartido o dame una posibilidad de acceso o lo que sea. Pero si la lógica es generar plusvalía sobre todo lo que yo poseo, ¿por qué voy a ceder algo de mi porción? Y después hay que definir a qué se llama justicia social. Y ahí se abre otro debate que podemos estar 4 años. Depende de lo que agarremos y de cómo lo agarremos y en el contexto histórico en el que lo agarremos. Y después, la ley de hierro de la economía y sus costos sociales. Hace unos años, no muchos, a nivel mundial empezó a escucharse en la boca de varios gobernantes la palabra sinceramiento de los costos. El sinceramiento de los costos es increíble, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en lugares como Inglaterra, donde las empresas eran de por sí, las empresas de servicios eran de por sí privadas, pero que en un contexto X donde se potencia una tendencia al neoliberalismo, empezamos a encontrar que también se disparan ciertos precios. ¿Y en función de qué? Y en función de que había que ser sincero. Y si la gente no lo podía pagar, no podía pagar. Bueno, nada, que se caliente prendiendo fuego algo, no sé. Si no lo puedes pagar, no lo puedes pagar. ¿Y cuáles son los costos sociales de no poder pagarlo? ¿Qué es lo que se genera? Es interesante, ¿no? Porque en estos lugares que yo les estoy mencionando, por ejemplo, Inglaterra, hoy, por ejemplo, en este contexto de COVID, parece que la ley de la economía o la ley de hierro de la economía pasó a un segundo plano. No solamente volvieron a encerrarse, ¿sí? Bajo amenaza que el que se quiera correr del lugar, sino que además han impuesto o han generado impuestos sobre las ganancias, sobre las riquezas, con el destino puntual de generar un aporte a las personas que son damnificadas por el COVID y asistencia a los médicos, al sistema médico, ¿no? Pero entonces ahí es cuando uno empieza a dudar, pero como no era que había que sincerarse y que el que no lo podía pagar, que no lo pague, ¿cómo es? ¿Cómo? Que empieza uno a preguntarse, ¿no? O sea, ¿cómo era que en estos espacios o en estos países? O Macron, Bueno, Macron. ¿sí? Ahí le pararon casi el país. Digo, ¿cómo era? No era que había que, está bien, Franco, no te preocupes, sí veo que estás entrando y saliendo. Este, ¿Cómo es la cuestión? O sea, hay que pagar el precio del combustible al que yo te digo y hoy estamos revisando la cuestión y hay que bajar el valor del combustible o hay que mantenerlo a cierto precio porque la economía, quiera o no, está frenada de todas maneras y la gente, los que se pueden mover en el horario en el que se lo permiten, porque si no después hay toque de queda, ¿sí? Y todavía no está el tema de la ley marcial, que en algunos lados ya como que lo están pensando directamente, ¿sí? Toque de queda es, muchachos, quédate ahí,
te puedo llevar detenido, incluso depende de la actitud, hasta está habilitado el sujeto, el oficial, la fuerza pública a disparar para que te caigas. Pero si habilitan la ley marcial, se acabó el cuento. ¿Sí? Ahí se acabó el cuento. Y estamos hablando de países neoliberales, donde la lógica empresarial se busca aplicar al Estado. Entonces lo que Visordi dice es, a ver, es real que muchas organizaciones empresariales crecen a lo loco, pueden planificar a lo loco, pueden cumplir sus objetivos a lo loco, pero lo pueden hacer porque su lógica es generar ganancia. Después revisemos qué forma tienen para generar su ganancia, pero el Estado, ¿cuál es el rol del Estado? Porque si es para generar ganancia, deshagámonos de todo lo que lo componen y vayamos, ¿sí? Vayamos a buscar ganancia. Y después que la gente vea qué es lo que hace. Calladito la boca. Porque es la lógica del mercado. Para la lógica del mercado no hay excusas. O podés o no podés. Entonces lo que Visordi dice es, a ver, frenemos un poquito. Revisemos qué es lo que está pasando. Primero veamos qué pasa con las organizaciones empresariales. ¿Cuán éticas son? Y lo primero que tenemos que encontrar en esas empresas es la base de todo, las personas éticas. ¿Sí? Personas éticas que van a establecer protocolos de códigos éticos. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, no los vamos a poder mezclar, porque son lógicas distintas, pero por lo menos acompañémoslo, o por lo menos reconozcamos que la empresa cumple un rol social importante, sí. ¿Por qué? Porque las empresas dan trabajo, porque las empresas son las que crecen y amplían, porque las empresas, así como alguna vez lo hizo el ferrocarril, son las que alimentan a las ciudades, son las que crean nuevas ciudades. Son las que llevan el recurso. ¿Vamos a salir a combatir a las empresas? No, es una locura. Pero tratemos de que, como no podemos llevar la lógica de la empresa al Estado, que las empresas que se multipliquen sean éticas. Y ya con eso tenemos un montón. Porque si no tenemos una empresa que piensa desde la base, ¿cómo va a generar su papel, por ejemplo? ¿Sí? Se me acaba de ocurrir algo para el examen, pero no se los voy a adelantar. O su producto. Desde el comienzo lo piensa, desde el comienzo lo piensa, ¿sí? O su botellita. Desde el comienzo piensa cómo la va a llevar, a dónde la va a procesar, cómo la va a recuperar una vez que la suelta al espacio social, cómo la recupera para no contaminar. Y entonces, ahí nos encontramos con algo interesante y que es un montón, porque es distinto que yo produzca una botellita, la tire del mercado y después genere modos o espacios de recupero para el reciclado, a que yo te vendo el mejor jugo del mundo, pero te doy botellitas y las vas tirando por el universo y sabemos que el día de mañana no va a haber quien aguante respirar porque va a estar tapado por esa botellita. ¿Se entiende? Entonces, Visordi nos dice, no, acá no hay ni buenos ni malos, lo que necesitamos es encontrar esto. Personas éticas, la base de todo también para el Estado. También para el Estado. O sea, la parte más difícil, digamos. La parte más difícil. Volvemos a lo mismo y con esto vuelvo a sociología. ¿Se acuerdan que yo alguna vez les conté que Marx ya maduro dijo, esta cuestión de la sociedad comunista la veo difícil porque todo lo ser humano tiene un precio y para poder llevar adelante una sociedad de iguales tenemos que renunciar a muchas cosas. O sea, básicamente tenemos que resetearnos como especie. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo que Visordi dice es, no es imposible la convivencia del Estado, las lógicas sociales con la empresa. No es imposible. Lo que no podemos hacer es trasladar en la lógica de la empresa
al Estado, pero que la empresa ética ayuda un montón, ayuda un montón. Ahora miremos lo que dice acá, y recupera y viene, y con esto ya como ven es la última placa, y con esto cerramos todos los contenidos de la materia. Pero lo que nos dice Visordi es básicamente lo mismo que habíamos visto al comienzo de la materia. La ética es el producto de la libertad de elección, una elección sana, una elección racional, que me pone a pensar, que me pone a ver qué hago, ¿qué, con lo que estoy haciendo yo, hago bien, hago mal, a quién perjudico, a quién beneficio, y trato de generar el mejor bien posible. ¿Sí? Es un acto de libertad de conciencia. Esa es la verdadera ética. Esa es lo que hace a un empresario ético. Se para a pensar, ¿qué pongo por delante? Mi ganancia y mi beneficio a costa de que la población que me rodea se muera de cáncer, por ejemplo, porque lo único que me interesa es cosechar, 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 cosechar y tiro agroquímicos por donde sea. Hay una triste ejemplo de hace unos cuantos años atrás de una escuela en plena clase que fue fumigada con un agroquímico que además a nivel mundial está prohibido, ¿sí? Porque es altamente cancerígeno. Ahora bien, un llamado a la realidad. Visordi dice, bueno, vamos a buscar las personas éticas, pero la realidad es que No existe. no es tan difícil, no es tan sencillo. Existir existe, Juan, existir existe. El tema es que no siempre tiene el suficiente peso como para poder desarrollarse como uno espera o impactar como uno espera. Entonces lo que propone es, bien, entonces hagamos un marco legislativo, ¿sí? Legislemos, regulemos en todo caso lo que nos va a permitir a nosotros establecer un código de ética o un comportamiento ético, pero algo que sea real, algo que realmente se aplique, algo que realmente tenga un efecto o un impacto en la sociedad. Porque si no, todo lo otro, decía un antiguo político argentino, es pura cháchara, ¿sí? Es puro verso. Entonces, para cerrar, la lógica del Estado no es la lógica de la empresa. Por eso muchas veces el Estado puede transformarse en un Estado perverso, porque se desvincula de su objetivo, se desvincula de su responsabilidad social, cuando empieza a trabajar con preferencialismo, cuando los sujetos que integran el Estado, y en esto les hago un llamado otra vez, ¿sí? Cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de las empresas, pareciera que estamos hablando de abstractos colectivos externos. Y en realidad son conjuntos de personas que forman esas organizaciones. Es decir, cuando las personas que están en uno o en otro lado comienzan a actuar de manera que no es responder al objetivo final, que no es beneficiar a quien deben beneficiar, que no miran qué es lo que pasa alrededor, entonces ni una ni la otra sirven, entorpecen todo, ¿sí? Ahora, el código legislativo, como bien decía Cortina, lo legal, el derecho, no marca lo ético, no es lo ético, no es lo moral, pero define de alguna manera o establece de alguna manera un paradigma de qué es lo que debería ser ético y lo que no debería ser ético. O sea, es como una forma de que le marca el camino para llegar a ser, no voy a decir 100% ético, pero lo más ético posible. ¿Sos ético o no sos ético? No tenés No, margen. no, claro, no, Lo pero me cierto es refiero, que sí, obviamente, al tener una legislación que, insisto, claro, se tiene que a eso voy. aplicar, tiene que aplicar, porque si vos tenés una legislación como cuántas leyes hay dando vueltas que no se aplican, y entonces en definitiva no terminan brindando Ir viendo es para algo. un cartón pintado, no te sirve de Claro. nada, es como la responsabilidad social empresaria que yo hago con el sueldo de mis empleados, digamos, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, chiques,
nos quedan 16 minutos de clase. ¿Dudas? ¿Dudas? El repaso que dijo que iba a hacer, profe, ¿a qué se refería? ¿A esto? Ya lo hice al comienzo, cuando les bueno, explicaba después lo veo entonces. Cuando les explicaba lo del examen, chicos, cuando les decía a Lili, les comentaba que lo que estábamos haciendo tiene que ver justamente con esto, con lo que se va a evaluar es la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 tenía que ver todo con el neoliberalismo, ¿sí? De ahí andaba el repaso, digamos. Todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, cómo nos impactó, cómo nos modificó como sociedad, cómo alteró las identidades. Por ejemplo, previo a la década del 90 había un ideario de lo que era el trabajador, de la lógica de la fuerza del trabajo en conjunto, que se termina perdiendo, pero porque también cambia, no solamente cambia el sistema de gobernanza, que pasa de un estado de bienestar o de una promesa en realidad de estado de bienestar, porque fue con lo que gana el peronismo y gana Menem, con la promesa de un estado de bienestar, que fue digamos, el modelo emblemático de esa política. Pero termina 6 meses después implantando el neoliberalismo sin consultarle a nadie y sin avisarle a nadie. Pero bueno, más allá de ese marco ideológico, lo cierto es que hay un montón de otros procesos que se vienen dando en paralelo, que tienen que ver con el cambio del sistema productivo, que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, con la automatización, que lo que hacen o que terminan haciendo es disminuyendo la necesidad de la mano de obra. Y a sistemas productivos como nuestro, o a matrices productivas como la nuestra, la Argentina, que ya venía bastante cascoteada desde la última dictadura militar, la terminó de desmembrar y bueno, y generando las consecuencias que trajo. ¿Sí? Esto es... Sí, Juan. No, estaba queriendo arrancar. No, si alguien tiene alguna pregunta lo dejo, porque estaba leyendo el otro día en la parte del neoliberalismo, en la parte deme un segundito, América Latina, escenarios de experimentación. Y hay una parte que no, la leí varias veces y no logré entender, que dice, se lo leo, textual. Existe un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales, la hiperinflación. No puedo entender esas líneas. Esa línea bien enroscada, entre comillas, lo que te está queriendo decir es que la excusa para meter la dictadura militar en Argentina fueron los terroristas, ¿sí? Cuando Perón le dice, retírense de la Plaza Imberbes a los montoneros, ahí se quiebra un diálogo y empieza todo un proceso que después, bueno, históricamente al fallecer Perón no se puede controlar, en todo caso se alimenta, aparece la AAA y listo, la justificación. Era lo de la cereza para la frutilla de la torta, para cocinar la dictadura militar, era todo lo que estaba pasando en Argentina. Sí, bomba y gente desaparecida por todos lados. Hasta que apareció la dictadura militar y ahí empezamos a desaparecer más todavía. La hiperinflación que arranca y se desarrolla durante el proceso de Alfonsín, ¿sí? Entre el 83 y el 89, es atroz. Ustedes son muy chiquitos, cada vez me voy quedando me voy quedando sin congéneres. Fue tremendo, chicos. O sea, esto es literal de ir a comprar algo hoy al mediodía y vas a la tarde y ya costaba el doble, era así, entonces no había sueldo que aguante. Entonces, frente a ese Estado, ¿sí? Ese Estado democrático que nos prometía que con la democracia se come, se educa, se cura, se protege, y al final no pasaba nada de eso, y un Estado que era un híbrido del estado de bienestar, lo que había dejado el neoliberalismo en contexto de dictadura y demás, aparece como panacea la oferta del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que termina o sea, cuál es el argumento para que la gente vote el neoliberalismo? El freno a la hiperinflación, y el freno a la hiperinflación
venía asociada al neoliberalismo. Era Claro. el argumento, pero el argumento mundial, porque literalmente después de la crisis del 70 con la crisis del petróleo, los países no pudieron, los países que venían con un arrastre del estado de bienestar o que lo estaban transitando, no pudieron dar respuesta a la hiperinflación. Y el Estado neoliberal lo que dice, bueno, a ver, la hiperinflación se controla liberando el mercado, la ley de la oferta y la demanda, la hiperinflación sucede por esto, y también porque los estados son muy grandes, requieren mucho dinero, demandan mucho impuesto, no se solucionan los problemas sociales con esto. Entonces, y acá aparece Isordi también, ¿quiénes pueden resolver? ¿Quiénes son prolijos? ¿Quiénes dan respuesta? ¿Quiénes pueden proyectar y cumplen? Los empresarios. Entonces vayamos a esa lógica. ¿Sí? Claro. Por eso Por eso decía en una parte, hablaba de que en una entrevista, no entendí muy bien quién a quién, decía que en Brasil se creía que la tasa más baja era la que importaba. ¿Se escucha? Sí. Que se creía que la tasa más baja era la más importante cuando realmente lo que pretendían era tener la tasa más alta para que reviente todo y que el pueblo de una forma u otra, como hizo Cavallo, viniera con algunas ideas renovadoras y traía mucho más neoliberalismo para explotar la economía. No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Está bien? Sí. Ah, entonces lo entendí bien. Sí, fueron los argumentos, Perfecto. pero aparte es entendible. A ver, de pronto pasamos de no poder programar o proyectar comprar algo, como les digo, a la mañana, porque a la tarde, a tener un todo por 2 pesos eterno, donde vos ibas y comprabas literalmente todo por 2 pesos. Podías comprar desde una mesa, un juego de sillas, hasta una taza de café si querías, y todo te salía 2 pesos. Entonces, a un sueldo que venía perimido, cacheteado el trabajador, eso era la panacea. Después, el 1 a 1 fue genial para muchos. Había gente que programaba viajes al exterior porque el 1 a 1 le venía bárbaro, pero el tema es que lo que no se estaba viendo es el proceso de evaluación interna y el proceso de destrucción del sistema productivo interno. Entonces, lo que se termina de producir con ese proceso es un distanciamiento entre las clases, ¿sí? Las clases medias que pudieron mejorar un poco, las clases medias o los de clase media que bajaron a niveles considerables. Yo siempre me acuerdo, miren, es una cosa que a la vuelta de donde yo vivía en Buenos Aires en ese momento, y a la vuelta de mi casa había una fabriquita, pero que creo que tenía 30 años, ¿saben? Que hacían mangueras. Y entonces tenían como todo el circuito de la zona sur, tenían copado vendiendo mangueras. O sea, era un tallercito que sería, no sé, 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, y tenían 4 o 5 personas ahí. Y lo había heredado del padre, el muchacho. Bueno, yo me acuerdo, pero de haberlo escuchado, de defender el menemismo como si fuera... Sí, porque este país, bueno, la lógica, este país no sirve, o como hoy en la mañana en un negocio escuché a alguien que decía, esta Argentina llena de argentinos no va para ningún lado, bueno, algo parecido decía este muchacho, ¿no? Que no sé qué, que bla, 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 que viva las importaciones, que yo ahora me voy a Miami, y la verdad que le iba bárbaro, o sea, personalmente se podía dar un montón de lujos, hasta que lo que parecía que nunca iba a suceder, que el almacenero de enfrente le dijera, no te voy a comprar la manguera a vos, porque consigo en la aduana una manguera del doble de largo, a mitad de precio. Más barata, claro. Y la puedo vender al precio que vos me la vendés. Entonces, y así empezó a pasar. Y fue increíble porque no duró. Fue antes de la Rúa, me acuerdo de eso. Porque justamente 2 de sus empleados vivían uno al lado, y uno a la derecha y otro a la izquierda de mi casa. Y eran también férreos defensores del menemismo. Hasta que un día este muchacho les dijo, miren, me baja la producción, tengo que empezar a cesantear. ¿Qué hago? O sea, porque tampoco los podía despedir, porque los tenía en blanco. Si los despedía les tenía que pagar con la empresa. Si hacía eso se quedaba sin fondos. Ya para eso su familia se había acostumbrado a cierto poder adquisitivo, a cierta calidad de vida que él la estaban sosteniendo con alfileres. Entonces no me voy a olvidar más cuando no me enteré que él de la izquierda había
habían acordado una cosa tremenda. Un sueldo básico, ir a trabajar una semana cada uno para que no los despida, pero no les respetaba el sueldo, obviamente. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a trabajar en una remisería que era donde yo trabajaba. Y fue la primera noticia que tengo de uno de ellos que viene a preguntarme a mí si alguien tenía un auto para poder darle, porque él necesitaba resolverlo, la parte del sueldo que le pasaba. Y ¿Aparte con qué? el tiempo, y claro, si Panel que ganaba 40.000 y pasó a ganar 20, los otros 20 lo tenía que cubrir de alguna manera. Y se fuese, y a los 15, 20 días aparece el otro. ¿Y saben cómo resolvió? Y eso también fue otra cuestión interesante, el tema de cómo aprovechó la flexibilización laboral. Estos muchachos los hacía trabajar una vez cada 15 días, ¿sí? Una semana uno, una semana otro, y así se iban turnando. Pero el tallercito lo hizo funcionar a costa de la flexibilización laboral. Metía pibes que no entraban en ningún lado porque les pedían 400 kilos de experiencia, los metía a hacer la manguera, los tenía obviamente a prueba, en negro, sin ninguna... 3 Y meses. les iba renovando porque la ley se los permitía, entonces los tenía trabajando cualquier cantidad de horas, y así logró reducir un poco el costo de la manguera, porque obviamente no tenía que pagar ciertos aportes y un montón de cosas más. Y si se cansaba, los echaba, y total tenía 25 pibes a la puerta todos los días buscando trabajo para la manguera. Aún así, llegó un momento que tuvo que cerrar porque no pudo soportar la competencia. Y le pasó eso a él, le pasó eso a Grimol, de una empresa viejísima de zapatos, le pasó eso a Alpargatas. Pero cuando uno recuerda los contextos, es absolutamente entendible qué es lo que las personas estaban buscando en el proceso neoliberal, en todo caso. Más allá de que Menem gana el 14 de mayo de 1989 con un discurso y con una propuesta que venía del Estado de Bienestar. ¿Sí? Era peronismo puro. Puro. Es lo que prometió. Después, eso se dio vuelta. Y siguió siendo peronismo. ¿Sí? Nosotros con mi grupo vimos el tema de privatización de YPF y yo era chica. Así que empecé a buscar por ahí testimonios, reportajes, incluso hice contacto con una persona ahí de Cutralcó, que ahora son gente jubilada, o sea, ya hace rato, Sí. y han hecho un grupo y daban charlas así en escuelas para que los chicos supieran lo que había sido YPF, lo que pasó y todo, y me quedé desinflada, porque vos decís, semejante magnitud que era esa empresa, porque yo no lo vi, o sea, yo cuando empecé a tener más razón o ver bien lo que era, no puedes creer la magnitud que tenía, lo que era y cómo se perdió. Es que chicos, O nosotros sea, teníamos hasta el menemismo, nosotros como país éramos dueños de la luz, el gas, el petróleo y las telecomunicaciones. Sí. Las 4 bases para sostener cualquier sistema industrial o cualquier matriz industrial. El control de todo eso le permitía al Estado generar ciertos subsidios a las empresas que arrancaban o las necesitaban para solventarse. En el proceso de privatización, obviamente, después no te queda más que negociar en el mercado, no puedes pedir intervención o ayuda. Entonces, te quedas sin el petróleo, tenés que ir a comprar a la estación de servicio, no te queda otra. Te quedas sin gas, listo, tenés que ir a negociar al mercado privado. Te quedas sin agua, sin luz, ¿sí? El más básico. Y las telecomunicaciones, uno diría que podría vivir, pero la realidad es que cuando uno tiene que invertir para sostener, hoy en día, los costos para las empresas que han asumido el costo de este sistema, obviamente, ¿no? Es importante. Sí. Digamos. Pero bueno, qué sé yo, es lo que nos pasó a nosotros y pasó en todo el mundo, no es que nosotros, porque somos medio egocéntricos los argentinos también y pensamos que nos pasan todas. Pero cuando uno empieza a mirar la franja histórica y vemos que también le pasó a Brasil, que le pasa a Chile, ¿no? Bueno. Y también hay que empezar a ver que hay como un ciclo, o sea eso que... le iba a decir. ¿Cómo, Juan?
Que eso le iba a decir, es como que hay un ciclo, aparte no solo eso, sino como que otros países no aprenden de lo que les pasa a otros países. O sea, no aprendemos del otro, ni aprendemos del pasado, vivimos en ese círculo vicioso de no mirar para el costado y ser un poquito egocéntrico, y esto lo digo como argentino y americano, latinoamericano, perdón. No aprendemos, porque nosotros, a ver, la política de Pinochet en la dictadura militar, nosotros permitimos que esto suceda acá. Pasó primero allá, permitimos que pasara acá, se permitió en Uruguay, se permitió en Brasil y se fue extendiendo. La política neoliberal pasó en Chile, pasó acá, pasó en Brasil y así. Es como que no entendemos de las cosas malas, no sé si no entendemos, ¿no? Que es como que la sociedad latinoamericana no quiere entender y no quiere ver como ejemplo a los de al lado. Una cosa así, no sé si se entiende lo que quiero decir. Mira, sobre esto que estás diciendo, Juan, pareciera que es así, qué sé yo. O sea, depende de dónde nos paremos, hay muchos argumentos y Sí, explicaciones. no. Lo cierto es que sí se registra una vez más que hemos entrado en un proceso de cíclico. O sea, pasamos de una propuesta capitalista medianamente liviana a una propuesta capitalista extrema. Sí. Hoy en el mundo, en este contexto, es sorprendente que algunos que vienen de las medidas del capitalismo extremo, del liberalismo extremo, están tomando a nivel nacional y acá en los medios, los grandes medios de comunicación se dice poco y nada, ¿no? Sí. Pero bueno, también, y ahora, y con esto ya cierro y los despido, salvo que haya alguna duda, lo cierto es que yo les vuelvo a decir lo mismo, dejemos de pensar que la sociedad es un aspecto colectivo que no nos involucra. ¿Quién hace la sociedad? Exactamente. Entonces hagámonos cargo también de eso. Hagámonos cargo de nuestras ilusiones, hagámonos cargo de nuestro pragmatismo, hagámonos cargo de nuestro descreimiento, hagámonos cargo de lo que enseñamos, pero no lo que enseño yo, lo que yo les enseño a ustedes acá con un contenido que en algún momento se seleccionó y que tiene que responder a una lógica que me dijeron, bueno, en todo esto se puede dar esto, y tenés que dar esto. No, lo que yo le enseño a mi hijo todos los días, o lo que cada uno le enseña a su compañero, a su amigo, lo que uno da, lo que deja de dar. Hoy en la mañana hablábamos, por ejemplo, del tema del acceso a la tierra, y yo estoy totalmente en contra de que la gente no tenga un lugar donde estar, pero también estoy totalmente en contra de los agentes inmobiliarios que se han visto financiados por procesos que no han chequeado nada. Porque uno cuando empieza a mirar te encontrás, entonces, bueno, revisemos eso también, ¿qué apoyamos? ¿Qué sostenemos? ¿Qué miramos? Hagámonos cargo, esta sociedad no es una burbuja, no es que un día nos levantamos, mira la sociedad, somos parte de esto también. Tal cual. Bueno, Sí. ¿alguna duda más? Lili, ¿estás bien? Tenés una carita de cansada, de quiero vacaciones ahora mismo. ¿Estás bien? Sí, profe. La escuchaba con atención, pero sí, un poco cansada, sí, tiene razón. Pero bien, gracias, profe. Bueno, los despido. Profe, Sí. el lunes que viene, entonces, el parcial. El parcial, como les decía, estoy seguro que va a ser de 24 horas, como las hago siempre. Todavía no he pensado el sistema, pero es muy probable que sea el del mismo que la vez anterior. ¿Sí? Unidad 2 y 3, que es el repasito así breve que les di recién. Y cualquier cosa me consultan. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo ahora es un repaso general, porque me ha pasado con algunos foros. No recuerdo ahora si es el caso de ustedes, pero sí me ha pasado en casi todas las materias que hay gente a la cual yo no le podía hacer la devolución. He activado y desactivado todos los botoncitos de los foros que hay disponibles y aún así sigo sin poder o ponerles el 1 y la devolución. Algunos me permiten ponerle el 1, no me deja hacerle la devolución. Yo sinceramente ya se escapa a mí. Entonces lo que estoy haciendo es revisando todo de nuevo y les voy a ir avisando a ustedes si me llega a faltar alguna presencia, alguna entrega o algún trabajo práctico como que no lo hicieron, les aviso. ¿Sí? Después ahí les voy a decir de la manera, porque si ustedes lo hicieron y yo no lo estoy viendo,
seguramente con una captura de pantalla enviado a un mail que les voy a facilitar, lo resolvemos. Porque también yo ya entré en duda de que puede estar pasando eso, porque hay algo que me pasa, por ejemplo, en la mensajería. Tengo un mensaje que me aparece la alerta de que tengo el mensaje y no encuentro el mensaje para responder. Entonces, como hay tanta cosa ya, yo a esta altura ya creo que puede pasar todo, también puede ser que ustedes hayan hecho una intervención y yo no la esté viendo. Pero yo voy a estar haciendo eso, uno por uno revisando los grupos para después. Si ustedes no entregaron algo, les aviso, me falta esto y esto. Si lo tienen, Bien. escríbanme a tal lado, mándenme la captura de pantalla, cosa que yo lo pueda revisar, y, ¿sí? Pero eso es lo que estoy abocada ahora. De todos modos, Buenísimo. cualquier duda ustedes me consultan, ¿sí? Ok. Bueno, Buenísimo, profe. les tomo la asistencia para chequear que están todos los que deben y se van desconectando. Un placer, chicos, como siempre, con Igualmente. ustedes. Igualmente, profe. Y